Y como todos los viernes estamos en el bloque Chilenos en Directo con el gerente comercial y de marketing de GfK Dimark, José Miguel Ventura, para conversar esta vez sobre los chilenos que viven en pareja sin estar casados. Muchos de los cuales, además, buenos días, don ¿Qué José tal, Miguel, José Miguel? ¿Cómo está? podrían beneficiarse del AUC. Claro. Eventualmente. Antes, o ABP, APB, nunca sé cuál es de las dos era. ABP. ABP, luego PUC, luego AUC. Ha cambiado de nombre bastante, esperemos que no cambien su contenido. ¿Son muchos, José Miguel, los que viven...? Mira, más que los que viven en pareja sin estar casados hoy en Chile representan un porcentaje de la población bastante importante. Yo creo que se ha hablado mucho del Pacto de Unión Civil, del AUC, etcétera, los nombres que les queramos llamar, pero nadie ha dimensionado a cuántas personas eventualmente podría afectar y cuántas personas se podrían acoger a este nuevo pacto y qué características tienen en particular, porque hay ciertas cosas que nosotros venimos viendo en la evolución del tiempo que van haciendo mutar estos segmentos también. De hecho, yo creo que eso, veamos la primera gráfica. Ahí está. Mira, para que tengamos una idea, el año 2000, hoy en día en Chile hay 5,6 millones de personas que están casadas, que viven en pareja y están casadas. Estamos más o menos tomando un universo de 15 millones de personas, si le creemos a los datos del censo. Ese es otro tema, no hablemos de eso. Porque estamos descontando las personas que son menores de 15 años, etcétera. Entonces, hablemos de casi 5,6 millones de personas. Son hoy en día un 37% de la población chilena, pero en el año 2008 eran un 43% y vienen decreciendo a una tasa de un 1% anual. Las personas que están casadas. Miremos la gráfica que sigue para poder entender y hacer esta misma comparación para las personas que viven en pareja pero sin estar casadas. Hoy en día las personas que viven en pareja, antes de dar estos datos, representan un 15,3% de la población chilena. O sea, estamos hablando de 2,3 millones de personas en Chile que viven en pareja sin estar casados. O sea, esa es la cobertura que eventualmente podría tener el Pacto de Unión Civil. Claro. Son 2,3 millones de personas, así que la gente que hablaba que afectaba a un porcentaje muy mínimo de la población, etcétera, básicamente esto dice que no. Solamente para tener una idea, el año 2008 nosotros teníamos cerca de un 11,2% de la población. Hoy en día tenemos un 15,3%. Por lo tanto está creciendo también, no equivalentemente como disminuyen los matrimonios, un poquito menor, pero a tasa de 0,7% anual. O sea, es bastante gente, son casi 200.000 personas más por año que deciden no casarse y vivir en pareja. Voy a ir un poco más atrás respecto a esto. ¿Qué características tienen las personas que viven en pareja y no están casadas? En su mayoría son menores de 35 años, lo cual es bastante esperable, pero viene disminuyendo con respecto a lo que pasaba en el 2008. O sea, en el 2008 teníamos más personas menores de 35 años que vivían en pareja sin estar casadas, ahora son menos. ¿Y cuál es el segmento que crece? Las personas entre 35 y 55 años. O sea, esto ya se está transformando en una modificación de conducta en la sociedad. O sea, ya no son solamente los lolitos, así las parejas jóvenes y alocadas, por así decirlo, aquellas que están conviviendo, sino que se transforman en una realidad habitual del mundo adulto. Y de hecho tenemos, eso para mí lo que más me llama la atención, porque eso modifica una conducta de la sociedad, como dices tú. Hoy en día son personas adultas, ya sabemos que la edad en la cual las personas se deciden casar, antiguamente era cerca de los 26, 27 años, hoy en día estamos cerca de los 32, entre 35 años, entonces la gente, aparte de estar postergando la edad de matrimonio, también está eligiendo libremente a edades mayores, simplemente no casarse y vivir en pareja. No solamente postergarlo, sino que sacarlo de su objetivo. Así es, y cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahí están los datos que teníamos en edades, cómo van cambiando a medida que pasan los años. También hay cosas que pasan a nivel socioeconómico que son súper importantes y que nosotros deberíamos marcar. Por ejemplo, hoy en día hay más ABC1 que decide no casarse. Y eso es bastante llamativo, porque el ABC1 supuestamente es el segmento que es más tradicional y es más cercano al matrimonio, pero hoy en día hay más de ese segmento y más personas que son del segmento socioeconómico alto que optan libremente por no casarse, por vivir en pareja. ¿Dónde es el aumento relativamente más fuerte que se ve con respecto al año 2008? Es en los segmentos medios de la población. Hoy en día vemos un C2 y un C3 que han crecido mucho con respecto al 2008 en cuanto a su elección de no casarse. O sea, ¿a quién afecta esto? Estamos hablando de 2,3 millones de personas que no necesariamente son las más jóvenes y personas de la clase media de la población. Y el proceso es inverso también en el D. O sea, en el D es justo lo contrario. En los segmentos socioeconómicos bajos, la institución que se ha arraigado más en los últimos 5 o 7 años en Chile es el matrimonio. O sea, una relación de inversa proporcionalidad, digamos. Al nivel socioeconómico. Y es bien interesante porque uno siempre habla de que los segmentos socioeconómicos bajos tienden a ser más conservadores y tradicionales.
pero uno cree que eventualmente eso está muy ligado al poder económico, al dinero, y no necesariamente es así. En las sociedades se da que los niveles socioeconómicos bajos tienden a ser los más conservadores dentro de los hábitos que se van reflejando. Hay un dato que es bastante entretenido, que son, por ejemplo, las ciudades donde hay más personas que eligen vivir sin casarse versus las ciudades donde hay menos personas que eligen vivir sin casarse. Como ciudades más liberales, uno podría pensar. Podríamos verlo así. Ya en otros países en realidad se da harto eso de ciudades más liberales, pensando en Estados Unidos. La diferencia en todas estas estadísticas respecto de ciudades costeras versus ciudades no costeras en Estados Unidos es enorme. Bueno, acá mismo en Sudamérica también se da, que las ciudades que están en torno, por ejemplo, a Buenos Aires, en torno a Montevideo, tienen una conformación, y las ciudades que se empiezan a alejar hacia el sur y hacia el norte cambian también. ¿Y cómo es en Chile? En Chile, por ejemplo, las ciudades donde hay más personas que viven en pareja sin estar casados son Rancagua, pues ese es el porcentaje con respecto a la población total de esa ciudad. Perfecto. Que elige vivir sin estar casado en pareja. Rancagua en 30% de la población, Antofagasta, Copiapó y Valdivia. Mira. Aquí la ciudad que ha tenido una evolución más fuerte, porque Antofagasta, Copiapó ha mantenido sus niveles y Valdivia con respecto a lo que pasaba en el 2008, pero Antofagasta se pegó un cambio bastante grande en el perfil. Y las ciudades, por ejemplo, donde hay más personas casadas y eligen más libremente vivir dentro del matrimonio, tenemos a Chillán, Coquimbo, Talcahuano y Concepción. La octava región, pero la octava región ahí liderando en los matrimonios. Sí. Y lo que se da en Coquimbo con respecto a La Serena es totalmente nada que ver. O sea, en Coquimbo se tiene una sensación que es bastante más tradicional. Bueno, Coquimbo como ciudad tiene un perfil socioeconómico un poquito más bajo de lo que puede representar La Serena. Sí. Y La Serena, como hoy en día está más enfocada en una clase media un poquito más alta, por lo tanto hay más gente que elige vivir en pareja sin estar casado, por ejemplo. Y un dato que es bien entretenido y bien interesante para terminar, yo quiero aquí en el fondo contar cómo, por ejemplo, hoy en día se vinculan con los temas entre comillas liberales las personas que eligen vivir en pareja sin estar casadas. ¿Qué es lo que esperamos y qué es lo que vemos nosotros, por ejemplo, cómo cambian las cosas? Por ejemplo, el primer dato que se ve ahí en la pantalla es que cuando les mencionamos el porcentaje de acuerdo que tienen con la frase el matrimonio es la base de la sociedad, claramente los no casados dicen un 61% de acuerdo y las personas casadas un 73%. O sea, claramente los que están casados justifican la decisión de haber tomado. Los que están de acuerdo con el matrimonio igualitario, los no casados 48 y los casados 42. Mire. Acá es donde yo quiero también establecer un punto que es no menor, que siempre se habla, que dicen no, que el matrimonio igualitario es algo que piden a lo mejor las minorías, entre comillas, de personas del mismo sexo, es gente que la sociedad conservadora en Chile no está de acuerdo. O sea, hoy en día tenemos prácticamente a nivel total país un 46% de gente que declara estar de acuerdo con esto, y esto ya es un tema que es transversal. Que desbordó a una minoría. A una minoría que desbordó, por ejemplo, a una agrupación de personas, desbordó a algún nivel socioeconómico. Hoy en día es algo que está y es relevante para todos los chilenos. El aborto como derecho de la mujer, los no casados un 56, los casados un 52. Otro tema que me sigue llamando también la atención, porque al igual que el tema anterior del matrimonio igualitario, son temas que socialmente no son bien vistos. Pero son temas que hoy en día abiertamente se están legislando ambos temas y generan consenso entre la población. Y ojo, porque la pregunta entiendo que habla del aborto a secas como un derecho de la mujer, aquí y no estamos del hablando aborto terapéutico como... Así es, esto es, el aborto es un derecho no de cada mujer, y hoy en día más de la mitad de los chilenos, independiente que estén casados o no casados, están de acuerdo. Y el último tema, el tema de la legalización de la marihuana, sí, aquí hay claras diferencias entre las personas que eligen vivir en pareja casado y no casado. No sé por qué, no voy a teorizar con respecto a eso, pero ahí sí, en ese tema se generan diferencias, al igual que en el primero. Entonces, como contexto, y para ir cerrando, ya no es cosa de jóvenes vivir en pareja sin casarse, ya no es cosa de segmentos bajos de la población, hoy en día están los segmentos medios y sobre todo está empezando a penetrar en los segmentos altos. Ya no es un tema que es puntual de algún segmento específico, y lo otro es que generan consenso los temas que hoy en día a lo mejor estamos viendo que están ya surgiendo entre la sociedad. A mí me llama mucho la atención que eran, por ejemplo, el movilage, etcétera, los que celebraban más el acuerdo de vida en pareja, pero hoy en día esto es un tema de consenso ya nacional y bastante más transversal. Interesantes datos para conocer, sacarle una radiografía a los chilenos en estos temas valóricos. Muchas gracias, José Miguel, por haber venido. Nos vemos el viernes. Buen fin de semana. Que estén bien.